Guerras, pandemias, violencia civil. Los acontecimientos mundiales están afectando a los viajes internacionales a una escala como no lo habían hecho en décadas. En ese sentido, todos los gobiernos emiten avisos y detallan recomendaciones de viajes. Aquí tenemos una lista de los 20 peores países para viajar en 2023. El país de Asia Central sufre una oleada de violencia, terrorismo y secuestros a mano armada. Ha sido acusada de abuso de leyes, detención, amenaza de ataque ruso a Ucrania y acumulación de tropas rusas en la frontera. La Embajada de Estados Unidos en Minsk cerró en febrero de 2022. Terrorismo, crimen y secuestros afectan al país africano. Ataques sin previo aviso a escuelas, hoteles y restaurantes frecuentados por occidentales. Emergencia en regiones del este y de Sahel. La guerra civil que vive el país ha aumentado los riesgos como delitos violentos, secuestros y disturbios civiles. Limitan el apoyo de la embajada. Los golpistas lo han convertido en un país que lo tiene todo en contra. Conflictos armados, disturbios civiles, golpes militares, restricciones de COVID, escasos recursos médicos, detenciones injustas, minas terrestres y artefactos explosivos. Este es uno de los avisos más controvertidos de los Estados Unidos, que declaró a Hamas como organizador terrorista. El aviso establece que los disparos esporádicos de morteros o cohetes y las correspondientes respuestas militares israelíes pueden ocurrir en cualquier momento. Es un país con una situación de inseguridad y pobreza crónica, agravada por desastres naturales y violencia de pandillas. El primer ministro pidió ayuda internacional para combatir esta situación a finales del año pasado. El secuestro y las detenciones injustas son factores de riesgo para todos los viajeros, especialmente a partir de las protestas que está viviendo el país contra la policía de la moral encabezada por las mujeres. Un país devastado por la guerra, que aunque parece mirar esperanzado hacia el futuro, sobre todo a raíz de organizar la Copa del Golfo Pérsico, sigue siendo agitado por la violencia de terroristas y milicias armadas. Se ha visto afectada por conflictos armados entre grupos armados del este y el oeste, secuestros de ciudadanos estadounidenses, ataques terroristas y enfrentamientos entre milicias y grupos extremistas provocan una atmósfera de tensión y riesgo constante. El conflicto armado y la falta de información hacen de esta nación de África Occidental un lugar inseguro, con riesgo de secuestro, terrorismo y crimen organizado. La larga dictadura que sufre el país lo convierte en uno de los destinos más peligrosos e inciertos para el viajero. Tras su invasión de Ucrania se ha convertido en uno de los países proscritos. La aplicación arbitraria de la ley, con secuestros y detenciones arbitrarias, o la situación económica derivada de las sanciones por la guerra tampoco ayuda. El país africano es uno de los más golpeados por el encarecimiento de los alimentos y por el cambio climático, lo cual está causando una hambruna con severa afectación en la salud de la población, algo que se une a otros factores de riesgo como la piratería en sus costas o terrorismo. El Sindicato de Periodistas de Sudán del Sur denunció la detención y encarcelación de 6 periodistas
que mostraron imágenes públicas del presidente orinándose encima en un acto público. Es solo la parte visible de un iceberg formado de guerra civil, hambruna extrema y desestabilización política. Y el país vecino tampoco sale muy bien parado. El golpe militar de 2021 desencadenó protestas que han provocado disturbios civiles como factor de riesgo para los viajeros. La situación de Siria es de gran inseguridad, con conflictos armados, terrorismo, disturbios civiles, secuestros y detenciones injustas como principales amenazas. La guerra de desgaste que sufre lo ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo. Abusos a los derechos humanos, la falta de atención médica, fallos en las infraestructuras o delincuencia y narcotráfico son algunos de los factores de riesgo en un país abandonado a la crisis política desde hace más de una década. Guerra civil, crisis humanitaria, falta de recursos, terrorismo, disturbios civiles, salud, secuestro, conflicto armado, minas. Tal vez no haya otro país con más factores de riesgo a la hora de viajar.